Dios sea bendito, en esta ocasión queremos compartirles algo de un siervo de Dios, el Padre San Claudio de la Colombier, el amigo predilecto del Sagrado Corazón de Jesús, confidente, director de Santa Margarita María. Gracias a él fue el que le avaló las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús cuando Santa Margarita María acudió a él. Él fue la persona que el Sagrado Corazón de Jesús eligió para apoyarla en los momentos en que ella más lo necesitaba. Les quiero comentar que San Claudio de la Colombier nació el 2 de febrero de 1641 en un delfinado en Francia. Su papá se llamaba Beltrán de la Colombier y su mamá Margarita. Tuvieron 7 hijos, de los cuales pues 2 murieron pequeños y 4 se consagraron a Dios, entre ellos pues a San Claudio de la Colombier, y nada más quedó uno pues para seguir con la tradición de la familia. Ellos vivieron en un delfinado en Francia y pues de su infancia no se conoce gran cosa. Realmente es muy poco lo que se conoce. Fue una familia pues de santos, así se decía en la visitación, porque pues 4 de ellos se consagraron. Y también por la educación que él recibió de excelentes católicos. Tuvieron que partir y se fueron a Viena del delfinado. Allí San Claudio de la Colombier pues asistió a un colegio de los jesuitas que se llamaba Santa María del Socorro, del Buen Socorro, Nuestra Señora del Buen Socorro. Y después entró a uno como más prestigioso, más bueno, podríamos decir, que es el de la Santísima Trinidad. Él observó de los jesuitas pues su manera de vivir y le encantó, le conquistó la manera en que San Ignacio de Loyola pues vivía. Los hijos de San Ignacio de Loyola pues vivían sus reglas, pensaba que era la manera más fácil de hacerse santo y de ayudar a otras personas a llegar a la santidad, gracias a las reglas y a los consejos de San Ignacio de Loyola. Él entró con los jesuitas desde 1658 hasta 1674. Vivió pues su noviciado, su primera aprobación, la tercera aprobación y toda su formación con ellos. Era un joven pues muy prudente a pesar de su edad, era de un juicio recto, tenía buen ingenio, miras elevadas, era recto, era fácil y perspicaz, tenía un ánimo grande, inclinaciones nobles, todo esto unido a una gracia peculiar que daba mucho mayor realce a todas sus bellas cualidades. Su maestro de novicios, en el informe que dio para, pues como se da para su admisión, pues también dijo que era un joven de prudencia superior a su edad, de juicio sólido y rara piedad, para cuyo fervor no le parecían excesivas las más altas virtudes. Como ustedes pueden ver, pues él se dedicó a formarse, se dejó formar por estos grandes personas que son los jesuitas. Ya ven que su formación es muy buena, muy estricta, y en aquel entonces pues él fue formado por ellos, fue un gran sacerdote, y pues al recién ordenado lo mandaron a educar al hijo de un ministro, al ministro del Tesoro del rey Luis XIV. Y este niño, que era hijo de este ministro del Tesoro, pues hizo grandes progresos en él. Realmente fue asombrosa la formación que recibió, y todo gracias a San Claudio de la Colombier. San Claudio de la Colombier tuvo como esa visión de ver
de practicar, tenía una gran devoción a la Eucaristía. También tenía devoción a Jesús, pues en el Santísimo Sacramento sobre todo. Quería que la gente fuera hacia Él. Y poco a poco, pues Él lo fue inculcando entre sus alumnos. Entró a la congregación mariana, donde también le ayudó muchísimo, hizo grandes avances en la virtud. Y fue allí cuando sus superiores se dieron cuenta de que él era muy bueno para predicar. Y entonces lo dedicaron a la predicación. Él comenzó a predicar el Evangelio y los oyentes contemplaban en él al hombre de Dios, interesado únicamente en el bien de las almas. Y eso pues fue muy importante para todos. El tercer año de su probación, ya ven que los hijos de San Ignacio de Loyola, pues a pesar de toda la formación que tienen, pues como que los vuelven a adentrar mucho más en este tercer año de probación. Entonces a él lo mandaron a Paray-le-Monial y él hizo una entrega de su vida. Le quiso entregarse por completo a nuestro Señor y pues encontró una muy buena ocasión en los pocos años que le quedaban, pues en la entrega hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Dicen que era como, pues esa parte que Jesús le había prometido a Santa Margarita María de enviarle un confidente, un amigo, alguien que la dirigiera y que la avalara. Y ese fue el amigo del Sagrado Corazón de Jesús, pues fue San Claudio de la Colombière. Eso lo había prometido. Y mientras San Claudio de la Colombière vivía pues todo esto, Santa Margarita María pues también tenía una crisis muy fuerte porque no sabían, estaban a punto de despedirla, porque no sabían si el espíritu que la movía era realmente de Dios o eran vanas ilusiones. La madre pues ya le había mandado a varios sacerdotes, la habían analizado y pues no sabían, no decían una sentencia exacta. Por fin este padre lo mandaron como rector en Paray-le-Monial del colegio y de la casa de los sacerdotes de la Sociedad de Jesús. Nosotros los conocemos como los jesuitas. Y él, con mucha eficacia, se la confirmó en las revelaciones. Desde la primera vez que él fue al convento de la Visitación a concederles una plática a las religiosas, Dios lo iluminó para que reconociese en la humilde religiosa un alma extraordinaria. Dice Santa Margarita que ella sintió una repugnancia a hablar de sus cosas con este sacerdote. Y realmente pues ella no hablaba con nadie, nada más hablaba con quien el Sagrado Corazón de Jesús pues le indicaba que tenía que descubrir su alma. Y cuando lo vio a él sintió mucha repugnancia. Y así se fue a confesar con él y pues se lo dijo, que sentía mucha repugnancia de hablar con él y de estar con él y en la confesión. Y el San Claudio de la Colombière le dijo que pues estaba muy contento de haberle proporcionado una ocasión de vencerse y de agradar al Sagrado Corazón de Jesús. Esto se lo dijo con mucha humildad, con mucha sinceridad, con mucha pues fraternidad, que Santa Margarita María pues se conmovió y a partir de entonces le pudo hablar de todo lo que pues pasaba en su corazón, de todas las visiones que había tenido, de todo lo que el Sagrado Corazón le pedía, de cómo él le había prometido a su fiel amigo y lo había descubierto en él realmente. Y él se sintió también como, pues en su humildad, en su virtud, como indigno de esta elección, pero también a la vez honrado de que el Sagrado Corazón de Jesús lo hubiera elegido. San Claudio de la Colombière le dijo a Santa Margarita que era el buen espíritu, siempre y cuando
no se apartara de la obediencia, que ella tenía que ser dócil y dejar que el Sagrado Corazón de Jesús obrara en ella lo que Él quería, pero que si en un momento dado este espíritu la apartaba de la obediencia, allí ya estaba lo malo. Y ese fue el punto en el que San Claudio de la Colombière descubrió que realmente eran cosas del Sagrado Corazón, que eran cosas de Dios, porque siempre la mantuvo en la obediencia a sus superiores, a su confesor y ya a las autoridades. Jamás le mandó algo que fuera en contra de las reglas o que fuera en contra de la obediencia. La hora santa, por ejemplo, que le pidió de 11 a 12, estaba fuera de las reglas. Sin embargo, le dijo a Santa Margarita que pidiera permiso a su superiora, y su superiora no se lo dio, porque en nuestras reglas existe que tenemos que descansar temprano para levantarnos temprano y poder realizar nuestras actividades. Entonces iba a ser perjudicial para su salud, para su descanso, y por eso la madre no le dio ese permiso. Sin embargo, tuvo que ceder cuando una de las aspirantes, una de las educandas que estaban allí en el monasterio, pues se enfermó y estaba a punto de morir. Y la madre le dijo que le pidiera al Sagrado Corazón de Jesús su salud. Y le dijo, sí se la concedo, si te concede la hora santa. Y le concedió la hora santa por ese motivo. Entonces, él siempre estuvo bajo la obediencia y Santa Margarita se mantuvo en ella. Y eso fue lo que San Claudio de la Colombière dijo que era del buen espíritu. San Claudio de la Colombière no tenía nada que temer, la guiaba hasta el sacrificio, hasta la inmolación. Era algo que Santa Margarita María, lo dice en sus escritos, tenía sed de sufrir, cosa que pues es muy extraña en el ser humano. El ser humano generalmente rehusamos sufrir, rehusamos lo que nos incomoda, lo que no nos, pues lo que lastima o hiere mortifica nuestra naturaleza humana. Santa Margarita María tenía sed de sufrir, sed de la cruz. Y de alguna manera San Claudio de la Colombière compartió con ella este atractivo. Entonces él le proporcionaba grandes ocasiones de humillación, de mortificación. Era como el alimento del alma, decía Santa Margarita María. Es mi alimento. Y no porque ella fuera masoquista o porque amara sufrir por sufrir, sino porque sabía que eso la asemejaba mucho más al Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Y de alguna manera pues eligió esa manera, a través del sufrimiento, de esa forma de salvarnos con el sufrimiento, una muerte y muerte de cruz. Y Santa Margarita lo descubrió, lo sintió y se quería asemejar a su divino esposo. Dice una poesía, no sé cómo puede ser que la esposa de Jesús, la esposa del crucificado no ame la cruz. Entonces era un atractivo que ella tenía y que de alguna manera compartió con el padre de la Colombière. Santa Margarita María cuenta en su biografía que un día que el padre le celebró la Santa Misa y les iba a dar la comunión, ella vio el corazón de Jesús, vio 3 corazones. Uno era el corazón de Jesús y después vio su corazón y el corazón del Padre. Y el Sagrado Corazón le dijo, de esta suerte mi amor une para siempre estos 3 corazones. Y le dio a entender que aquella unión era para glorificar pues su divino corazón, cuyos tesoros Santa Margarita debía descubrir al padre de la Colombière para que él diera a conocer sus riquezas y provechos, y por lo tanto quería que los dos fueran como hermanos, participantes por igual de los bienes espirituales. A los dos los llamó a proclamar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si ustedes recuerdan, yo les he compartido
que Santa Margarita, el Sagrado Corazón de Jesús, la hizo heredera de todos los tesoros de su corazón y le dijo: reparte sin temor a que se acabe. Y le dio la misión de difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ella le dijo: ¿cómo va a ser eso si yo soy de clausura y no lo puedo hacer? Entonces fue cuando el Sagrado Corazón de Jesús le prometió que le iba a mandar a su fiel siervo, a su querido amigo, y le mandó al padre de la Colombier. Y en esta visión ella comparte estos dones espirituales y el Sagrado Corazón de Jesús los une en una amistad, en una santa amistad, en una amistad espiritual, en ese amor del Divino Corazón para compartir esta misión. Cada quien lo va a hacer a su manera. Santa Margarita orando en su monasterio, San Claudio de la Colombier pues predicando en los púlpitos en los que él tenía que hacerlo. Todo suplirá e igualará la infinita riqueza de mi corazón. Esto se lo dijo porque Santa Margarita María pues se sentía menos, se sentía indigna de poder compartir a partes iguales con el padre de la Colombier. Y entonces dice: no te preocupes, todo lo va a suplir e igualará la infinita riqueza de mi corazón. A los dos los puso por igual, a la humilde monja visitandina y al padre de la Colombier, que era una persona pues de ciencia, de preparación. Es excelente. Hay una misión y una promesa para los dos. El día de la octava de Corpus Christi de 1675, ese día fue escogido por el Señor para la grande revelación de su amor, en la extraordinaria misión que deseaba confiarles a los dos. Dice el Sagrado Corazón: yo te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus sea consagrado con una fiesta especial para honrar mi corazón, recibiendo en tal día la comunión, haciendo una reparación de honor con un acto que signifique reparación a los ultrajes o irreverencias recibidos en el tiempo en que está manifiesto en los altares. Y yo te prometo, además, que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia los influjos de su amor sobre todos cuantos le dieren y procurasen que otros le tributen esta honra. La santa, sintiéndose incapaz, pues le dijo: dame pues, Señor, el medio de hacer lo que me mandas. Esto es parte de la revelación, son las palabras textuales que les comentaba antes. Y el Sagrado Corazón le respondió: dirígete a mi siervo, el padre de la Colombier, y dile de mi parte que hago cuanto le fuere posible para establecer esta devoción y dar gusto a mi corazón. Que no se desaliente por las dificultades que ciertamente ha de encontrar, sino que tenga entendido que es omnipotente quien desconfía de sí para fiarse únicamente de mí. Fíjense, esto es bien importante. Es omnipotente quien desconfía de sí para fiarse únicamente de mí. Y esto fue lo que hizo el padre de la Colombier a partir de que él conoció pues las revelaciones. Santa Margarita María le comunica esto y él es el primero en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Hizo un acto de consagración privado. Lo hicieron los dos, Santa Margarita María también lo hizo y fueron las primeras personas en consagrarse. El padre de la Colombier hizo por primera vez una consagración al Sagrado Corazón de Jesús donde dice esto, se lo voy a leer tal cual textualmente. Dice: inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra ti, y por huir cuanto está de mi parte la nota de ingrato, te entrego y consagro del todo mi corazón con todos los afectos, y a mí mismo con todo cuanto soy enteramente. Oh Corazón Santísimo, enséñame, te ruego, el camino que debo tomar para que
olvidado enteramente de mí mismo, llegue a conseguir la pureza de tu amor y entrar dentro de ti. Y puesto que cuanto yo haga en adelante será tuyo, haz que nada haga que no sea digno de ti. Esta es una de las consagraciones que él hizo. También más adelante hizo un acto de abandono a nuestro Señor, un acto de confianza en nuestro Señor. Después también, miren, Santa Margarita dijo que la devoción al Divino Corazón había sublimado al padre Claudio de la Colombier a una gloria en el cielo que no habría logrado nunca por otras vías durante su vida. Fíjense lo maravilloso que es consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, él en sus promesas lo dice, que al tibio lo hará fervoroso y al fervoroso lo llevará o lo elevará a una alta perfección. Entonces, Él nos va atrayendo, Él nos va perfeccionando, nos va santificando cada día. El Sagrado Corazón de Jesús bendijo todos los proyectos y todos los trabajos que el padre Claudio de la Colombier tenía que hacer en Paray-le-Monial. En aquel tiempo había muchos usureros y tenían a la gente como ahorcada, prisionera, de tantas deudas que, pues que le prestaban a la gente y los tenían casi como esclavos. Y él, en lugar de enfrentarse directamente con ellos y decirles que eso estaba mal, lo que hizo fue formarlos. Creó la congregación mariana y comenzó a dar como formación, a instruirlos, y ellos poco a poco fueron cediendo, fueron mejorando, fueron dejando de oprimir a todos los habitantes que tenían pues dominados por esta necesidad de pedir prestado. Él logró muchísimas cosas en poco más de un año y medio, un poquito más, que estuvo allí en Paray-le-Monial. Y poco a poco, pues el Sagrado Corazón bendijo. Y esa es otra de las promesas que hace el Sagrado Corazón de Jesús: bendeciré sus proyectos, bendeciré sus casas. Y aquí lo vemos realizado en San Claudio de la Colombier. Santa Margarita María le compartió a San Claudio de la Colombier que el Señor lo iba a cambiar. Y efectivamente lo cambiaron a ser el predicador de la duquesa de York. No sin antes pues tener problemas y dificultades allí en Paray-le-Monial, porque gracias a Santa Margarita María pues pensaban que ella lo había hipnotizado, que lo había engañado, que lo había hechizado, porque todos los demás sacerdotes pues ya habían dado su veredicto y no confiaban mucho en las apariciones ni en Santa Margarita. Y entonces el padre de la Colombier dijo que sí, que eran apariciones verdaderas, que sí era el Sagrado Corazón de Jesús y que sí era el Divino Espíritu el que la movía. Entonces, pues sí hubieron allí como un contratiempo, con contrapuestas diferencias de opiniones y todo. Entonces el padre de la Colombier fue elegido por su superior para ir a predicar, a ser el confesor, el dirigido, el capellán de la duquesa de York, que se había casado con pues el duque en Inglaterra, y el papa quería que pues ella lo hiciera, y así lo hizo. Se llamaba María Beatriz, era hija del duque de Modena, y el papa Clemente pues le propuso que se casara para mejorar las relaciones que había en Inglaterra. Ella pidió que le mandaran un predicador católico y efectivamente le mandaron al padre de la Colombier, que dio muy buen testimonio en toda la corte inglesa. Él logró allí convertir a varias personas con su solo ejemplo. Hizo incluso que algunos se fueran a los monasterios y conventos de Francia, y allí mismo en Inglaterra fundó un convento y fue poco a poco convirtiendo a algunas personas. Él quiso, por todos los medios, decía, ayudar a las personas a regresar a Dios, ayudar a las personas a amar a Dios, a traerlas hacia Él. Y así fue como lo hizo.
Y decía, si el Sagrado Corazón de Jesús quiere servirse de mí como instrumento, pues aquí estoy y seré un instrumento dócil a pesar de mi debilidad, a pesar de mi inutilidad. Y esto pues también en todos los santos lo vemos, esa humildad que tienen para sentir que es solamente Dios quien obra a través de ellos pues grandes cosas. Logró también, llegó un sacerdote francés que iba huyendo de Francia y se refugió en Inglaterra, le pidió ayuda a San Claudio de la Colombière y él, pues muy caritativo, le brindó toda la ayuda necesaria, pero lo tuvo que despedir porque se dio cuenta que este sacerdote sí obraba mal y que sí habían tenido razón en haberlo expulsado. Este padre, pues claro, con un mal espíritu, quiso vengarse de San Claudio de la Colombière y urdieron, pues hay una gran calumnia en que él había organizado junto con otros sacerdotes jesuitas pues una rebelión contra el Papa y ahí contra el Duque, y cosa que era completamente falsa, era una calumnia. Con todo, como les convenía al gobierno, se pues propusieron, encarcelaron a varias personas, las torturaron, las martirizaron, a varios sacerdotes y entre ellos pues encarcelaron al padre de la Colombière. Esto fue el 25 de noviembre de 1678, en el que él tuvo que padecer pues tortura, lo tuvieron en prisión, de hecho le pedían que curara, él jamás lo hizo. A final de cuentas se comprobó que era inocente, pero como les convenía que él estuviera preso y tener como un culpable o una víctima, lo acusaron de haber hecho proselitismo, de haber fundado un convento, de haber fundado la congregación mariana, y lo mantuvieron en prisión, y en una prisión que estaba en muy mal estado, de tal manera que San Claudio pues vino abajo en su salud y comenzó a arrojar sangre. Tuvo como tuberculosis. A final de cuentas, ellos mismos vieron el daño que le estaban haciendo, temieron por su vida y lo prefirieron desterrarlo. Él tuvo que regresar al palacio unos 10 días y él pues prefería haber tenido el martirio que el exilio o el destierro. Sin embargo, pues bueno, supo que esa era la voluntad de Dios y pues así tuvo que aceptarla con todo corazón. Llegó en enero de 1679 a París y allí estuvo pues callado, languideciendo de una enfermedad penosa, predicando con el ejemplo, aquel desprendimiento de las cosas del mundo, aquel abandono de Dios que había sido siempre su argumento favorito en la correspondencia epistolar, en la dirección de las almas y en sus sermones. Pasó 10 días en Paray-le-Monial, estuvo también en el Colegio de la Santísima Trinidad, donde él había estudiado a cargo de los padres filósofos jesuitas. Allí fue donde también pudo conocer al padre Juan Croiset, al padre José Galifet, que a final de cuentas fueron grandes promotores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tuvo allí como la amplitud de predicar a sus anchas, pues esta gran devoción. Fue también que escribió un pequeño librito, donde sin mencionar a Santa Margarita, pues escribía todas las revelaciones y todas las solicitudes del Sagrado Corazón de Jesús. Claro que las hermanas, al leer el librito de su antiguo confesor, pues se dieron cuenta perfectamente quién era la vidente. No necesitaban como mucha inteligencia para saberlo. La enfermedad pues poco a poco va haciendo sus estragos y San Claudio pues se comenzó a poner un poquito más mal. Su hermano lo invitaba a pasar los últimos tiempos en una parroquia en la cual era el párroco, pero Santa Margarita María, San Claudio le mandó a decir a Santa Margarita María pues que sus superiores o que su hermano lo había invitado a pasar allá donde él estaba en su parroquia. Recuerden que él tuvo 4 hermanos consagrados o 4 consagrados y uno de ellos lo invitó
a pasar el tiempo con él. Nada más que Santa Margarita María, con esta misma persona, le mandó decir que el Sagrado Corazón le había dicho que quería el sacrificio de su vida en paralemonial. Y entonces se lo comunicó. Les voy a leer las palabras textuales. Dice: hace días que nuestro Señor me va enseñando a hacerle un sacrificio más grande todavía, a estar listo para quedar reducido a la más absoluta inercia, si tal fuera su disposición, y a morir en el momento menos pensado, apagando así el celo y grandes deseos que siento de trabajar por la santificación de las almas. Dice Santa Margarita, le contesta ella: la voluntad de Dios está en los sufrimientos del reverendo Padre La Colombier, porque habiéndolo encomendado a su bondad, él me ha dicho que no es el siervo más que su Señor, y que para él no había cosa más provechosa que la conformidad con lo que querría el divino Maestro. Lo quiere pues semejante a él a través del sufrimiento. Y pues le dice con esta persona, le manda a decir que él quiere la ofrenda de su vida. Y claro, con esto él deja todo, le comenta a sus superiores y se queda allí. Que él quiere la ofrenda de sacrificio de vuestra vida aquí. Y eso es suficiente para que él se quede. Desde aquella fecha, la vida del padre Claudio no fue sino un continuo ofrecimiento y el más completo abandono en las manos de Dios. El sacrificio total no tardó en llegar, y el 15 de febrero, aquella alma enamorada del corazón de Jesús emprendía el vuelo hacia la mansión celestial para gozar de la visión beatífica. Contaba 41 años y 13 días de edad. Santa Margarita María, al saber pocos momentos después la noticia de la muerte de su director, dijo estas palabras: rueguen y hagan oración por él. Y unas horas después de su funeral le dijo a la misma persona que le llevó el mensaje: deje ya de afligirse, invóquelo con toda confianza, porque Él es más poderoso para socorrernos. Dios sea bendito.